Mira qué pasillo enorme. Pedazo de cesta de mimbre. Aquí tienen una mesa que parece de colegio, ¿verdad? El destino parecía jugar caprichosamente con Albert y Joana. Se empeñaba en crear el escenario perfecto para que acabasen juntos. La que fuera una entrañable pareja que pasó su vida en mutua compañía, llegó a este mundo el mismo año, 1912. Esta coincidencia por sí misma no parece muy relevante, pero si sumamos que nacieron no solo en la misma ciudad, sino también en el mismo hospital, la cosa comienza a ponerse interesante. En un ejercicio de imaginación romántica, cada bebé podría estar escuchando cómo lloraba el otro sin saber que un día se casarían. Tiene jabón, su peine, su cuchilla y... Mirad, esta ya era más moderna, ¿eh? Esta máquina. ¡Ole! Mucho más moderna. ¡Qué curioso! Una máquina de afeitar. Una antigua y otra más moderna. ¡Qué bueno! Se puso a la moda el hombre. Estos son medicamentos. Ay, perdonad, que le he dado un golpe sin querer. Gasas. Y más peines y jabones. Y esta mesita aquí, que es como la otra, que parece de colegio. Mirad lo que tenía aquí con el papel del váter. ¡Qué pasada! Mirad. Papel del váter ahí abajo. Ya veréis. Ahora os enseñaré una cosita. Una cosita muy chula. ¿Y esto? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¡Qué maravilla de espejo! Es que no me lo creo, ¿eh? No le falta detalle. Hasta la tapa del váter, no me acerca mucho, es de madera. Con sus ventanas a juego. De verdad, mis apasionados. Estoy alucinando con esta casa. ¡Tachán! ¡Vámonos para allá! Vamos, mis apasionados. Os voy a enseñar esta salita, que es una maravilla. Veréis una cosa que me gusta mucho. Una no, dos. Pero primero os vamos a enseñar la habitación que está al ladito de esta sala. Y nos venimos por aquí, mirar este cuadro. ¡Qué pasada! Este no es el hombre, ¿eh?, que hemos visto que estaba por aquí. Igual sería el padre de uno de los personas mayores que vivían aquí. Vamos a esta maravillosa habitación. ¡Wow! Mirad. ¡Ey! Aquí tiene una cortinita fijo. Mirad. El cabezal de la cama. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Mira, el hombre que estaba en la foto. Dos hombres y una mujer. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, cristales. Ah, y veréis muchas cositas de esas que os voy a enseñar ahora. Que está claro que la mujer o las mujeres aquí hacían costura. Mira, aquí no hay nada, mis apasionados. Mira, esto también hacía de esto a mano. Mirad qué bonito. Lo he puesto yo aquí, mis apasionados, porque me ha encantado. Vamos, que hacían un poquito de todo. De punto. Y aquí también no voy a abrir. Está lleno de papeles. Pero mirad esto que hay aquí tan bonito que hay aquí, las gafas. Esto lo he intentado abrir antes y no lo he conseguido. Y aquí se ponían las monedas. Y este cojín lo hicieron a mano, ¿eh? Claro, si tú sabes hacer cositas, ¿qué más da? Te las haces tú. ¡Tachán! Y ahora vamos a la sala espectacular. Mirad, claros, que os enseño otra foto más antigua que alucinas. Y seguimos.
¡Tachan, tachan! Mirad qué maravilla de sala. Con sus dos máquinas de coser. ¡Guau! Mirad, dos máquinas de coser. Mirad qué maravilla. Esta es antigua, ¿eh? No he visto ninguna yo así. Nunca. Fijaros, ¿qué de años tendrá esta máquina de coser? Es que esta casa es muy antigua, ¿eh? Porque por el 2000, por lo que vemos, la dejaron abandonada. Y aquí yo creo que la mujer, igual con su propia madre, hacían cositas a mano. Y fijaros, estos son los que más hemos visto en su boda. ¡Wow! Una foto de boda. ¡Qué oscura! Lo típico, ¿eh? En aquellos no iba la mujer de blanco, ¿eh? Albert creció junto a sus dos hermanos mayores en esta casa que ya llevaba más de 200 años acogiendo los vaivenes de sus generaciones anteriores. Siguiendo las costumbres de la época, Albert hizo la primera comunión cuando tenía 10 años. Como no podía ser de otra manera, Johanna hizo lo propio, y atendiendo a los juegos del destino coincidió con Albert, el mismo día, en la misma iglesia. Claramente, sus vidas estaban encaminadas a cruzarse. En mi casa mi madre hacía también las cortinas, los cojines, hasta las sábanas. ¡Fua, qué recuerdos! Para aquellos que sois nuevos y no sabéis, me gustan mucho las máquinas de coser porque yo he sido costurera. Y en mi casa ya veis también lo que he comentado. Mira qué cama, los detallitos del cabezal. ¡Uy, que no me salía el nombre! Y esto aquí en los pies, no me lo creo, ¿eh? ¡Qué gordo! Y mirad qué curioso. Mira qué bolso. Muy negro todo, ¿no? Pero no sé, a lo mejor falleció el marido antes y como antiguamente tenías que ir de negro, un año por lo menos, igual, o toda la vida, es verdad. Mirad, en el otro cajón se me ha olvidado enseñarlo, mis apasionados, había otra cupidera. Pues sí. Igual aquí se ponía su agua para beber. Madre mía, qué maravilla de habitación, ¿eh? Mirad la bata. Qué bonita es la bata, ¿eh? Qué bonita. Me encanta. ¡Wow! Estoy impresionada. Pero es que mirad, salís de las habitaciones y qué locura. Aquí no comían, ¿eh? Aquí se ponían con sus cositas aquí. Ay, el armario aquí, yo creo. Mis apasionados, que aquí tenían todo. Mirad qué armario aquí escondido. Qué bonito. Igual guardaban aquí las telas y esas cosas. Bueno, sí, mirad. Aquí guardaban las telas. ¡Qué bueno! Tatán, tatán. Y ahora nos vamos, que aquí también hay más habitaciones. Mirad qué pasada la entrada. Mirad. ¡Tachán! ¡Wow! ¿Habéis visto? Ahora lo enseño. Nos vamos a esta habitación que es curiosa porque todas no tienen lo mismo. ¿Os dais cuenta? Ahora lo enseño mejor. Dios mío, una cama también. Qué maravilla de camas, ¿eh? Es que esto no me lo puedo ni creer. ¡Qué maravilla! Mirad la caja de costuras. ¡Qué bueno! Mirad todas las cositas. Por si haces el cojín,
Le pones esto. Estoy un poquito cansada, mis apasionados. La casa es tan enorme y con mi problema de fibromialgia, ya lo sabéis, me canso más de la cuenta. Qué pasada la cartera. Qué bonita que es. Pues nada, mirad todo lo que hay en el suelo. ¡Hala! Mira, sí. Son las cositas para poner cada cosa que hacía. Los hilitos. ¡Qué bueno! Eso parecen etiquetas. Sí. ¡Ay! ¿Cómo se llama esto? Esto se llevaba mucho, nene. No sé, son como estampitas, pero no... Sí, hechas como, a mano. Sí, como una etiqueta. No sé. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué pasada! Y fijaros aquí todo lo que hay. Sábanas. Mira. ¡Ah! ¡Qué bueno! Mira lo que le hicieron a la botellita. Curioso aquí, ¿eh? Pero, ¿dónde estaría el grifo? Aquí, ¿no? ¡Ah, mira! Para hacer punto. Las agujas y esto que hay aquí debajo Esto es hecho a mano. hecho a mano. Con Sí. con esto seguro. ¡Oh, qué bonita! Oh, mira, por aquí la han roto. Van a ser los ratones, pero mirad qué acabados. Oye, qué pasada. Mira, aquí más. Voy. Mirad la cama de cerca. Pero tú has visto esto, nene, qué bonito. ¡Buah! Los cabezones son tremendos. Mucho. Mira. Oye, tenían buena mano, ¿eh? Muy buena mano. A ver qué hay aquí. ¡Buah! ¡Qué pasada! Aquí tienen las cositas. Mira, más palos, tronqui para coser. Yo creo que esto lo hacían ellas. Mira cómo se nota que esto está hecho a mano, ¿eh? Sí. ¡Qué pena! Mira, más pañuelos. Madre mía. ¡Mira qué percha! ¡Qué fuerte! No he visto ninguno así. Sí, una hemos visto. Mira, Esos son los tirantes. unos Novedad. novedad. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Tan raro. Esto está hecho a mano. ¿Qué sería esto? Mira, los cojines aquí guardando esto. ¡Wow! Me encanta. Pero, chicos, me voy a mover porque es que si no... A ver, periódico este, ¿de qué año es? 1924. No me lo creo. Wow. No me lo creo. ¡Hala! Y como veréis, como han venido, mirad cómo está la cama, que hay más cosas. Madre mía. Vámonos aquí. Vamos a ver. El tiempo iba pasando. Los trabajos de labranza en los terrenos familiares tenían a Alberto ocupado. Sin embargo, las obligaciones militares de la época le llevaron a formar parte del ejército español justo el año en el que comenzaba la guerra civil, aunque no hemos encontrado constancia de su participación activa en el conflicto armado. Alberto y Joana, cuyas vidas habían discurrido en un curioso paralelismo, fueron enamorándose el uno del otro. Vivieron su noviazgo en una época en la que era recomendable que el hombre tuviera el visto bueno de los padres de la novia para cortejarla, y le pedía permiso para pedir la mano de su hija. Contrajeron matrimonio con 32 años, en la misma iglesia en la que coincidieran celebrando su primera comunión 22 años atrás. Su vida discurrió en esta casa. Mientras Albert se iba involucrando cada vez más en los asuntos sociales y políticos de la región, Joana parecía dedicarse a la confección, haciendo algunos elementos a ganchillo y otros con máquina de coser, donde probablemente contase con la ayuda de alguna otra persona. Una vez jubilados, Albert y Joana continuaron participando de los acontecimientos sociales, siendo parte activa de su comunidad hasta prácticamente sus últimos días. A partir del 2008 no hemos encontrado documentación, así que presumiblemente sobre esa época dejase en este mundo con casi un siglo de vida a sus espaldas. Tampoco hemos encontrado constancia de descendencia directa, hecho que podría justificar que nadie se haya hecho cargo de la casa.
Bueno, que flipe la cartera. Pues no sé si era de un chico o esto es de una mujer. Mirad, aquí hay otro cojín. A ver si es que vivían aquí los últimos dueños que hemos visto y vivían con ellos mismos, con sus propios padres. Porque tantas habitaciones, me cupidera. Este bolsito aquí, no hay nada. La silla, fijaros cómo están las paredes. Esta habitación está, como no tengamos cuidado, mira. ¿Y sabéis qué? Que me voy a salir de aquí, ya la bombilla. Está lloviendo y cuando llueve es más peligroso estar en las casas, mis apasionados. Pues nada, mis apasionados, espero que te haya gustado. Ya habéis visto qué maravilla. Me despido aquí con las máquinas de coser, que es una maravilla. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!